Biblias bilingües. Usted no piensa que fue Marisol tal vez para Katia, o no sabe. No sé, pastor. Pregunta, ¿no? Yo lo tengo aquí, voy a ponerlos ahí en el gabinete de nosotros en el gimnasio, siendo que nosotros no vamos a estar el domingo. Es el hermano Truman que nos va a predicar. Qué bien. All right, bueno, vamos a empezar porque ya tiempo se va pasando. Sí. All right. Solamente 33 estamos. No, mejor que nada. 33 Aquí llenan las bancas, no más faltan esas que se ven. Es como aquí, ya estamos un poco bajito aquí. Aquí También allá. no, aquí ya no nos falta llenar esas. ¿La qué? Aquí nada más nos falta llenar estas. Aquí que se ven ahí. Exacto. Pero más esas que se ven, faltan llenar. All right. Estamos en Romanos capítulo 2, los últimos versículos del capítulo 2, y después vamos a entrar en el capítulo 3. Vamos a entrar por ahí también. All right. A empezar ahí con Brenda. 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, Okay. Sino que es judío el que lo hace en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. All right, amor. Padre, gracias por el buen día que tú nos has dado. Gracias por la fuerza y energía para hacer nuestro trabajo. Gracias por alimentos, un sitio para vivir, la libertad para venir aquí a la iglesia. Bendice este tiempo que tenemos juntos. Bendice la reunión de Awana. Gracias por el club de Awana. Y pedimos que la palabra que ya ha llegado al corazón de todos estos niños pueden tener una buena cosecha. Y Señor, bendice estos esfuerzos, bendice a los padres. Posiblemente algunos de los padres que llevan sus hijos por aquí tal vez no son salvos. Pedimos que ellos también puedan llegar a la fe en Cristo y congregarse aquí con nosotros en la iglesia. Bendícenos, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Amén. All right, entonces aquí Pablo termina el capítulo 2 con este dicho. Él dice el judío verdadero. Ahora la palabra en sí, judío, yo creo que usted puede pensar fácilmente de dónde viene la palabra judío. De Judá. Judá, precisamente, viene de Judá. ¿Okay? Entonces, técnicamente, cuando hablamos de judíos, estamos hablando de los de Judá, aunque en realidad en el mundo ya cuando hablo de judío puede ser que llegó desde cualquier tribu, ¿verdad? Pero específicamente Judá, los judíos eran de Judá. All right, entonces, ¿quién es el verdadero judío? ¿Okay? No es lo que es exteriormente. Eso es la persona que tiene todo lo exterior en el día de hoy. No muchos, pero algunos judíos en algunos sitios usan ropa en particular. Tal vez los hombres tienen su sombrero, o tal vez ellos tienen su pequeña beanie aquí, ¿verdad? Ellos tienen algunas cosas exteriores y la gente dice, oh, ahí está un judío. Y lo mismo en los tiempos. ¡Hey! Buenas noches. Buenas noches. Entonces, estamos en la última parte de Romanos 2. En el día de hoy, puede ser en el día de Cristo, ya
los fariseos, y tal vez los saduceos, ellos pusieron cosas que todo el mundo podría reconocer que ellos eran judíos importantes y grandes. Pero Pablo dice, no es el judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión del corazón, en espíritu, no letra, y la alabanza, del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ok, 4 cosas. Él dice que el verdadero judío no es el exterior, sino lo interior. ¿Okay? La persona que tiene la realidad. ¿Sabe algo? Podemos decir, aplicar estas mismas cosas que él dice a los judíos para el cristiano. El verdadero cristiano no es sencillamente en exterior, en el sentido que tal vez sabe el vocabulario y cosas así, las tradiciones de la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia católica, sino la iglesia bautista o la iglesia bíblica o lo que sea, ¿verdad? Y sabe todas estas cosas, pero exteriormente, pero no lo tiene interior. Es el circuncisión del corazón, no del cuerpo. ¿Okay? Sabemos desde el tiempo de Abraham, eso fue un señal que Dios había dado a ellos, pero solamente hasta el tiempo de Cristo. Después, para la iglesia, eso no tiene nada que ver. Ahora, nosotros tenemos otro símbolo exterior que es muy importante, y eso es el bautismo. El bautismo es muy importante, pero, buenas noches, pero ustedes saben muy bien, estamos en la última parte de Romanos 2. Ya, eso es. Entonces, mucha gente que han sido bautizados no son creyentes, en verdad, ¿verdad? Pero exteriormente fueron bautizados. De la misma manera que muchos de los judíos recibieron la circuncisión, pero no eran judíos de corazón, solamente del cuerpo, ¿verdad? También él dice, no solamente en el interior, ves el exterior, no solamente la circuncisión del corazón, y no solamente la circuncisión del cuerpo, sino en espíritu. Es por el Espíritu Santo y no de la letra. ¿Okay? No sencillamente que cumplan las ceremonias de la ley. Déjenme darle un tremendo ejemplo de eso. Ya Cristo dio el ejemplo de 2 hombres que fueron a orar, el fariseo, ¿verdad? Buenas noches, se les diga. El fariseo que dice, oh Señor, te doy gracias que yo no soy como los otros hombres, como este publicano. 2 veces de la semana yo estoy ayudando. Yo doy diezmos de todo lo que yo tengo. Entonces el otro publicano con su cabeza abajo, dándole a sí mismo al pecho, Señor, ten piedad de mí, un pecador. Y Cristo dice, ¿cuál de los 2 fue a la casa justificado? El publicano. ¿Verdad? Entonces, eso es la diferencia entre espíritu y en letra. ¿Okay? Este fariseo tenía toda su ropa precisamente bien, ya sabía el vocabulario y todo, pero no estaba, el espíritu no estaba con él, y el otro ya. Y finalmente la alabanza del cual no vienen los hombres, sino de Dios. Eso es otra cosa. En el tiempo de Cristo, ya la gente miren un fariseo caminando, un hombre santo, mire eso. ¿Ah? Pero no es la alabanza de los hombres que cuenta, sino la alabanza de Dios. Entonces vamos a mirar algunos versículos que nos hablan del asunto del corazón. Que miran en Levítico 26, 41, Levítico. ¿Okay? Eso no es sencillamente doctrina del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Levítico 26, 41. All right. ¿Quién es? ¿Carolina? Okay.
recostarnos y sacarnos las hojas. ¿O no? Sí. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Ok, entonces los judíos tenían el cuerpo circuncidado, pero no el corazón. Se humillará su corazón incircunciso. ¿Okay? Dios estaba buscando para ellos no solamente el cuerpo circuncidado, pero aún más importante, el corazón circuncidado. Okay, Deuteronomio 10:16. Okay, hermano Gilberto. Deuteronomio 10:16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ok, entonces él dice lo que ustedes necesitan es la circuncisión del corazón, ¿ok? Del cuerpo es nada más que algo exterior en el cuerpo, pero lo que necesita es la circuncisión de vuestro corazón. Entonces vamos a ver otra cosa que él habla en este sentido, es el corazón nuevo. Ok, el hermano Ezequiel 44:9. Ezequiel 44:9. Buenas noches. Ezequiel 44:9. Ezequiel 44:9 dice así: así dice el Señor Dios, ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, ninguno de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Ok, entonces hablando de esta idea, el incircunciso de corazón e incircunciso de carne. Ok, pero lo que pone primero, nota, incircunciso de corazón. Ok, brinca a Ezequiel 36. Ok, ok, hermana, Ezequiel 36. Estamos hablando aquí, Pablo dice, el verdadero judío no es el del exterior, el que tiene la circuncisión del cuerpo necesariamente, sino del corazón. 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré el corazón de carne. 27. Bueno. 36:27 dice así: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. All right. Entonces hablo del corazón nuevo y el espíritu nuevo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y sabemos que eso pasó de una manera permanente en el día de Pentecostés. Y los 3,000 que fueron salvos en el día de Pentecostés, ellos, ¿quién fueron ellos? Judíos. ¿O judíos? Oh, sí, judíos. Judíos. ¿Okay? Entonces ya el cumplimiento de esta promesa a los judíos en particular. Entonces, nuevo corazón. Esos judíos por tradición se convirtieron en judíos espirituales. Exacto. Entonces nosotros cuando nos convertimos a Cristo, entonces nos convertimos también en judíos espirituales. ¿O? Sí, según Pablo, somos los verdaderos judíos. No somos judíos cultural o de sangre, pero sí espiritualmente somos verdaderos judíos. En el pueblo de Dios. ¿Okay? Entonces, el corazón nuevo. ¿Okay? Pastor, una pregunta. Ya. En aquel versículo que dice en la Biblia, que dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron.
¿Se refiere a los judíos? Exacto. ¿O se refiere a todo el mundo? No, no, los judíos. Los judíos. Son los Ok, judíos que entonces, se presentaron. este argumento que él dice en la última parte de Romanos 2, no el exterior, sino el interior, no la circuncisión del cuerpo, sino la circuncisión del corazón, no por la letra de la ley, eso es la ceremonia. No estamos hablando de la palabra de Dios que nos da vida y diría la vida, sino la ley de ceremonia, sino por el Espíritu Santo, y no recibe alabanza de los hombres, sino la alabanza de Dios. Pablo es un tremendo ejemplo de eso. Cuando estaba ahí como fariseo, él era uno de los favoritos. Decimos, no sé si lo más probable tenemos el dicho en español, de una estrella que está levantando, a rising star, ¿verdad? Rising star en el fútbol, rising star en la política, rising star en cualquier cosa. Bueno, Pablo era una estrella subiendo en el mundo religioso, ¿verdad? Fariseo de los fariseos, recibiendo la iglesia, era uno de los favoritos, ¿verdad? Si pudiera recibir un contrato, sería de $200 millones para 10 años. Un superstar. Superstar. Era un superstar fariseo, ¿verdad? Y estaba alabado por los hombres. Pero después, cuando se convirtió, no fue alabado por los hombres, ¿verdad? Su gente. Pero ya recibió la alabanza de Dios. Y eso es más importante. Ok, vamos a regresar a Romanos. Los fariseos eran un grupo de los judíos. Exacto. Y Pablo pertenece a ese grupo religioso El, de los fariseos. En realidad, la idea no fue una idea mala. Supuestamente la idea fue, porque usted recuerde que los judíos a través de su historia siempre tenían problemas con la idolatría y fueron llevados a la cautividad. Después regresaron a la cautividad y ya bajo los líderes, los reyes que salieron de Alejandro el Magno, que obviamente era un pagano, era griego. Y entonces ellos trataron de influenciar a los judíos de dejar su fe en el Dios verdadero. Y ahí vienen los macabeos y todo eso. Los fariseos se formaron para tratar de mantener estrictamente la fe, ¿verdad? Y ellos creyeron en todo el Antiguo Testamento, según su profesión, ¿verdad? Al otro lado, el grupo de los saduceos, que encontramos en el Nuevo Testamento, fue más interesado en el poder político y ellos solamente creían, supuestamente, en los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos negaron la idea de espíritu, ellos negaron el cielo, el infierno, no todo la eso. tampoco, ¿no? ¿Ah? No creían tampoco en la resurrección. No creían en la resurrección. Más o menos, muchos de los judíos en el día después son más o menos saduceos, ¿verdad? En este sentido. Porque en realidad yo dudo que los saduceos creen en Dios, ¿verdad? Ciertamente, no como. El problema con los fariseos es que se puso para muchos como sencillamente algo exterior, no interior. Y eso es el problema. Hermano, escuché un dato en uno de los estudios del hermano que acaba de fallecer, el hermano Stanley. Él dice que dijo en uno de sus estudios que los judíos cuando cumplieron sus primeros 20 años después de que se convirtieron como nación de Israel, pusieron un eslogan que decía que su fe estaba puesta en la ciencia, que la ciencia era lo que les iba a sacar adelante. ¿Y eso cuándo es que pusieron eso? 20 años después de que cumplieron sus primeros 20 años de que se convirtieron como nación de Israel. Oh, bueno, yo no, sí, básicamente ha sido un estado secular, aunque tiene los ortodoxos, ¿verdad? Pero un estado secular. Ellos reconocen su cultura, su herencia, pero básicamente secular. Ok, entonces ahora en el capítulo 3, ya lo que encontramos aquí es algo muy interesante. Estoy seguro que es algo que Pablo experimentó
en sus viajes misioneros, porque ustedes me ayudan. Pablo, cuando llegó a un sitio, ¿dónde empezó su predicación en un nuevo sitio? No entiendo la palabra. Cuando Pablo llegó a un sitio nuevo para evangelizar, No, en la sinagoga, sí. en la sinagoga, ahí empezó, ¿verdad? Con los judíos. Y él empieza a predicar, y ciertamente a algunos judíos que empiezan a contestar otra vez. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay del otro? Y lo que encontramos aquí en el capítulo 3, usted tiene que imaginar que él está hablando con alguien, con un judío, y me gusta pensar que lo que encontramos aquí es un argumento entre Pablo el cristiano y Pablo el fariseo. Y el problema es que no podemos escuchar el argumento de Pablo el fariseo, solamente podemos deducirlo de la respuesta que Pablo el cristiano da. Sería mucho más fácil para nosotros si podríamos ver los dos, ¿verdad? Lados del argumento. Pero voy a tratar de hacerlo. Primero que nada, vamos a empezar a leer. Ok, ¿dónde estamos? ¿Qué, hermana Ana, por favor? 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovechar la circuncisión? Sí, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué? 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Qué? 4. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como... 6. De una manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecado. 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Hasta ahí. Entonces aquí tenemos varios argumentos de Pablo el fariseo hacia el Pablo el cristiano, y lo que miramos mayormente son las respuestas de Pablo el cristiano. Entonces ellos alegan que la enseñanza de Pablo socava el pacto de Dios. Este verbo sabemos, socava. Ok. El argumento, la enseñanza de Pablo socava el pacto de Dios. Eso es, Pablo está diciendo básicamente, sencillamente ser un judío no protege a la persona del juicio de Dios. El hecho que una persona pertenece a la cultura o al linaje, la nación de los judíos, en sí no es protección del juicio de Dios. ¿Okay? Y podríamos decir lo mismo. Sencillamente porque una persona es miembro de una iglesia bautista, no es protección del juicio de Dios. ¿Okay? Tiene que ser algo más que eso, tiene que ser una realidad interior. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Él dice, por ejemplo, ellos preguntan, ¿cuál es entonces? Si ser judío no vale, podemos decir básicamente para la salvación, porque la salvación es que estamos completamente protegidos del juicio de Dios, porque ya Cristo fue buscado. Entonces, ¿qué ventaja hay entonces en ser judío si no nos protege del juicio de Dios? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Y la respuesta de Pablo es sencilla: mucho, en todas maneras. Y nosotros ya sabemos la respuesta de eso, porque hemos hablado de este asunto muchas veces en nuestras clases. Hemos hablado de esta persona que vivía
vamos a decir en China, hace 3000 años. Cuando Israel estaba ahí con la palabra de Dios y la gente en China no tenía nada, y entonces la gente en Israel tenía todo ventaja. Ellos tenían la palabra de Dios, ellos tenían los profetas, ellos tenían las ceremonias que no fueron de provecho en sí mismos, sino para enseñarles acerca de Dios y su salvación. Por ejemplo, el hecho que cada mañana y cada tarde tenía sacrificio de sangre y la muerte de animales, eso enseñaba a ellos varias cosas. Que la pena del pecado es la muerte, y que sin el derramar de sangre no hay remisión. Ciertamente, los animales, la sangre de esos animales no quitaron ningún sangre. ¿Okay? De la misma manera de ser judío en sí no podría rescatar a una persona de la perdición, pero todo fue simbólico para enfocar en el verdadero Cordero de Dios que iba a venir en el futuro, el Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, no, ustedes tenían todas las ventajas en el mundo. La palabra de Dios. Ustedes fueron los custodios. Ustedes recibieron la única revelación precisa. Todo el mundo tiene la revelación general por la creación, pero ustedes recibieron la revelación exacta de Dios, la palabra de Dios y nadie más. Toda la Biblia nosotros tenemos, bueno, por medio de judíos, ¿verdad? Algunos pocos libros, Nuevo Testamento, escrito por gentiles, ¿verdad? Pero no muchos, casi todos por los judíos. Eso no es la ironía, ¿verdad? Que casi toda la Biblia tenemos Dios usando a los judíos y la gran mayoría de los judíos no creen. Yeah. Pero ellos tenían toda ventaja, Pablo dice. Y él dice, ustedes ya es que no entendieron bien. Es que sencillamente porque ustedes pertenecen a la nación de Israel y sencillamente porque ustedes tienen estas cosas exteriores, Dios nunca puso eso como su salvación, ¿verdad? Lo que ustedes tenían fue el tesoro, siempre la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, el segundo, ellos dicen, bueno, lo que Pablo predica anula la fidelidad de Dios, porque obviamente en el Nuevo Testamento ya la iglesia no es si uno es judío o no, ahora es si uno es creyente en el Señor Jesucristo. Ellos dicen, oh, entonces usted está anulando todo la fidelidad de Dios y las promesas que él hizo en el Antiguo Testamento. Pero eso no es cierto de ninguna manera. Porque siempre en el Antiguo Testamento y el Nuevo, los justos por la fe vivirán. Siempre. Abraham creó Dios y le fue contado por justicia. Siempre ha sido por la fe. Entonces es que ellos no entendieron. Y la fidelidad de Dios, las promesas de Dios quedan lo mismo. Usted sabe lo último que yo he escuchado, no sé cuándo eso pasó, pero lo escuché, que los judíos han quitado Isaías 53 de su Biblia. Porque es demasiado difícil para negar que eso habla de Cristo. Entonces ya la resolución del problema, quítalo de ahí. Arráncale la boca. Fácil, ¿verdad? Ya no tenemos que tratar de bregar con este problema ya más. Quítalo de ahí. Entonces, y Pablo dice, ok, si ellos dicen entonces ya, todos estos judíos, ya que no son según lo que usted predica, no son salvos. Bueno, ¿qué dice Pablo? Ok, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No, de ninguna manera. Y usted, aquí es otro ejemplo, que por ejemplo, no las versiones más modernas en inglés, pero
la versión de King James dice God forbid. Y eso, el griego no dice nada de eso. ¿Sabe lo que dice? En ninguna manera. Eso es lo que dice. Entonces, es mejor. De ninguna manera. Eso es precisamente lo que el griego, no way, ¿verdad? Eso sería una traducción mejor que God forbid. Entonces, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que cuando Dios habla, Él siempre habla la verdad. Todo lo que tiene que ver con Dios es la verdad. Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sean justificados. La idea aquí, mejor para nosotros de entender justificado en el sentido de ser vindicado, que se hace claro que Dios es completamente justo. Justificado tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. También Salmo 116:11, que todos los hombres son mentirosos. Entonces, eso es la idea aquí en este argumento. En ninguna manera Pablo dice estoy anulando la fidelidad de Dios, porque los hombres son mentirosos, ¿verdad? Y Dios es la verdad. Otra cosa que ellos recuerden lo que estoy haciendo. Pablo, estamos mirando el lado de Pablo, el cristiano, en este argumento, en contra del argumento de el judío, o en este caso yo digo en mi mente Pablo el fariseo antes de venir a Cristo. Entonces está diciendo, oh Pablo, usted impugna la justicia de Dios. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Porque lo más que yo peco, lo más que la justicia de Dios se pone bien claro. Esa es la clase de argumento, ¿verdad? Entonces él dice, y si nuestra injusticia hace resultar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que te da castigo? Usted entiende lo que está diciendo aquí. Está diciendo, ok, si yo peco, estoy actualmente mostrando cuán grande es la justicia de Dios. Porque piénsalo, si nosotros no pecamos, Dios no tiene nadie para salvar. Dice, eso es un argumento estúpido. Sí, eso es lo que Pablo está diciendo. Pero eso fue el argumento de ellos, están mirando la cosa al revés. Como vamos a ver más en Romanos, que la idea, bueno, lo más que pecamos, lo más que la salvación de Dios es glorificado, según esta clase de argumento. ¿Okay? Entonces, él dice, si yo estoy actualmente ayudando la causa de Dios por mi injusticia, ¿por qué Dios me va a juzgar como pecador? ¿Verdad? Él está diciendo, Pablo el fariseo está diciendo, mi injusticia magnifica la justicia de Dios. ¿Okay? Pero Pablo dice, no, el problema es que su injusticia es una ofensa delante de Dios, una abominación. Su pecado es una abominación de Dios que él no puede soportar. Pero si usted habla con un judío, yo no digo simplemente el judío común y corriente, porque mayormente ellos no saben nada de teología. Pero si usted tiene la oportunidad de hablar con un rabí, va a encontrar o leer estas opiniones de ellos, va a encontrar esta clase de razonamiento. Ellos son muy grandes en este razonamiento. Tienen libros llenos de los razonamientos de los rabí a través de los siglos. Entonces, si ellos están buscando algo, en vez de buscar el Antiguo Testamento, ellos buscan los comentarios de lo que han dicho los diferentes rabíes a través de los siglos. Es más o menos lo mismo como los católicos. Ellos miren qué ha dicho el Papa, qué ha dicho la Iglesia, ¿verdad? No qué dice la Biblia. Los judíos son básicamente lo mismo en esto. Entonces, él dice aquí Pablo, el argumento de Pablo el fariseo, por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Okay? Entonces, finalmente, el
primer Pablo, el fariseo dice, su doctrina ahora promueve falsamente la gloria de Dios. ¿Okay? Entonces está diciendo, Dios debe ser feliz con mi mentira. Eso es lo que está diciendo el argumento del otro. Si por mi mentira la verdad de Dios abundó por su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. En otra palabra, cuando Cristo murió, según usted, Pablo, Él murió por los pecados. Él murió por mi mentira. Entonces, mi mentira ayudó en todo este asunto. El argumento es ridículo para cualquier persona que tiene entendimiento espiritual, pero hay que entender que es un argumento de una persona no salva, y para él parece que tiene sentido. Y no vamos a negar, ¿dónde es que encontramos en todo el mundo el evento más grande que nos muestra, en un lado, la justicia de Dios y también su amor? Bueno, la cruz, ¿verdad? Su justicia, porque tuvo que juzgar el pecado; su amor, porque lo hizo para salvar a nosotros, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, sí. Bueno, yo quería nomás adelante hacer un comentario. Por lo que está explicando usted, nos podemos dar cuenta pues que los judíos quieren torcer la escritura como a ellos les conviene. Es básicamente lo que estamos diciendo. Exacto. Como en el día de hoy, que hay mucha gente que tuercen las escrituras para que les convenga a ellos. Precisamente. No se quieren aceptar lo que dice la palabra de Dios. Eso es. Hermano, yo tengo un comentario también similar. Esto lo digo yo, si estoy mal, pues corríjame. Claro. El argumento de que los judíos en el Antiguo Testamento, los judíos después de la cruz, nosotros como cristianos, perdón, el mundo como gentil después de la cruz, o cuando puso lo de los chinos, ¿verdad? Que no tenían nada, es que la humanidad no hemos entendido, o no han entendido, vamos a hablar del mundo gentil, los judíos, nunca han entendido los judíos que ponen las reglas, la autoridad, el que dice cómo se va a jugar el partido, es Dios, no nosotros. No, en el sentido de que todas las religiones ponen ritos, ponen cosas para tratar de alcanzar a Dios, o porque así se van a sentir bien, o por lo que sea. Pero ellos ponen los ritos, y cuando hablan del judaísmo, del Antiguo Testamento, del Levítico, etcétera, etcétera, es Dios el que está poniendo, como dijo usted, los ejemplos, los sacrificios, pero estaban para ilustrar el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Entonces, llego yo a esta conclusión de que, bueno, si yo soy cristiano, yo tengo que entender de que el manual y el que pone las reglas, no yo voy a servir a Dios como yo quiero, porque si no me estoy pareciendo a ellos, o a los judíos, o a los fariseos, no me voy a poner por fuera sepulcro blanqueado, sino yo tengo que entender que la autoridad es Dios, y si quieres saber la autoridad, tienes que venir a este libro. No hay otra forma de conocer y de entender a Dios y de sujetarse a su autoridad. Si tú no estás sujeto a esto, entonces estás sirviendo a Dios igual que los fariseos, igual que los paganos, queriendo tratar de hacer cosas, pero no tratando de obedecer la autoridad de Dios. Sí, bueno, eso es. Es la palabra de Dios, y es nuestra autoridad. Este libro, nosotros decimos que este libro es inspirado porque la Biblia lo dice que es inspirado, y eso quiere decir que eso vino a nosotros a través de hombres, pero dirigido, guiado para decir exactamente lo que Dios quiso decir. No más o menos, no las ideas, no las palabras exactas. Por eso, el método de traducción es tan importante, porque todos nosotros sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo y el nuevo en griego. Y ninguno de nosotros, incluyendo yo,
podemos sentarnos y sencillamente empezar a leer, ¿verdad? Así. Nosotros nos gustan nuestras traducciones, español, inglés, lo que sea, ¿verdad? Y son buenas traducciones. Entonces, es importante porque queremos tener las palabras. Y yo siempre digo, cuando yo veo algo que se dice traducción, cuando en realidad es una, ¿cómo dice? Parafrase. Parafrasear. Yeah. Eso no es una traducción, porque una parafraseado es parte traducción, pero parte interpretación. Correcto. Y no es el trabajo del traductor para interpretar, es su trabajo para traducir y dejar la interpretación a la persona que está leyendo. Okay. Sí, el parafrasado está bien si lo dice. Eso es, y no es traducción. Ok, eso es honesto. Eso quiere decir que la persona que lo hizo traduciendo, incluyendo su entendimiento de estos pasajes, ¿verdad? Y ya lo sabemos, es más como un comentario, no como traducción de la Biblia. Lo que tenemos aquí, Reina Valera, es una traducción. Usted y yo tenemos que leer, tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos ayude a entender, tenemos que comparar escritura con escritura, una parte con el otro, para asegurarnos que entendemos bien. Y, como el hermano está diciendo, no solamente está inspirado, pero tiene autoridad. Eso es nuestra autoridad. No es una convención bautista. Ciertamente, no la Iglesia Romana Católica. Es este libro. ¿Por qué? Porque este libro es el libro de Dios. Y Dios es nuestra autoridad. Eso es su libro. Nosotros seguimos lo que dice en este libro. ¿All right? Ok, bien. Ahora otro comentario. Poco. Sí. Rápido. Muchas gentes, el otro día usted usó lo de una película o una serie, y muchas gentes dicen es que lo vi en tal película, incluyendo películas muy buenas, la que sea, Pasión de Cristo, la serie de Chosen. Dicen es que lo dijeron allá, pero espérame. Eso lo puedes ver como una cuestión nada más de entretenimiento, pero no lo puedes agarrar como dice usted, el escritor podrá ser bueno, podrá tener buenas intenciones, pero está poniendo cosas que no vienen en la palabra, palabras que no dijo Jesús, y mucha gente, la gente que no tiene nada de educación, no tiene nada de deseo de aprender, ir a la fuente verdadera, eso lo toman como si fuera dicho por Dios. Exacto. O cuando lo dice el Papa, que habla ex cátedra, que es infalible, que dice, esto es y se acabó. Y aunque sea en contra de la palabra, ellos lo creen. Mucha gente sigue esos medios y esas películas. Perdón. Ok, yo encontré eso porque alguien me preguntó el otro día acerca de la Iglesia Católica y el infierno. Y aquí en el Catecismo Oficial dice de ellos, la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad, las almas de los que mueren en estado de pecado mortal. Claro, nosotros entendemos que todo pecado es mortal, ¿verdad? Pero ellos tienen un grupo, ¿verdad? Que son pecados mortales. Descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, allí sufren las penas del infierno de fuego eterno. Y esta parte, como eso es la cosa, que de vez en cuando ellos dicen cosas correctas. El problema es que dan tanto incorrecto como correcto. Dice, la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios. Y eso es cierto. Hay fuego, hay tinieblas, hay oscuridad, hay muchas cosas. Pero la cosa peor es que es separación eterna de Dios. Y Él es la fuente de vida y toda bendición. Amén. Entonces, bien, ok. Vamos entonces con las peticiones y bendiciones. All right. Oren nosotros, de manera en Dios salvo, vamos a viajar para estar con
Mamie, Clay, sus hijos y también Heidi y Linda. Y también está viajando de Alemania, Nico, su esposa y la hija de ellos para estar con Félix y Lorraine. Entonces, viajes. All right. ¿Qué más? Hermano, aquí pedimos por una, la mamá de una señora que trabajamos. Pedimos aquí en un miércoles por la señora Noreen. Lorraine. Noreen. Yeah, Noreen. Pues más que hablar por ella, ya no, sino que la familia ya pasó a la presencia o a la no presencia de Dios. Ya murió. Ella. Sí, murió. Habíamos orado que necesitaban como 4 milagros, se acordarán que oramos por ella. Y bueno, pues ya murió. Entonces oramos por la familia. Yeah. Okay. Bien fuerte. Hermanos, bueno. Sí. Pidiendo oración por la vida espiritual de cada uno de nosotros, que Dios siempre nos ponga ese deseo para estar alabando al Señor aquí. Mi papá, una de las iglesias que pastoreó allá en mi país, los jueves eran como los domingos, no cabía la gente. Le gustaba la oración y pues sería bueno que el Señor siempre ponga el deseo en cada uno de nosotros de siempre alabarlo. ¿Verdad? No solo los domingos, sino que también en estas reuniones, porque la oración es algo muy importante. Está diciendo oración por adoración. Oración. Okay. Sí, que Dios nos ponga siempre ese deseo por la oración también. ¿Verdad? Por mí, porque tengo la última corte de inmigración, yo la tengo el 10 de este mes. ¿Usted personalmente? Sí, tengo que viajar a Miami el 7, me voy en el carro. Y ¿La corte está en Miami? Sí, mi corte está en Miami, porque, bueno, en mi caso, desde que vine hace 7 años está ahí. Tengo que viajar el 7, me tengo que ir en el carro, el 7 creo que vamos a ir toda la familia. Okay. Porque queremos aprovechar a ver si sacamos los pasaportes de ella y de los niños, porque la están pidiendo también. Sí. Y pido oración por eso, a ver qué dice el Señor. Amén. Esa es mi corte final. Bueno, solo 2 cortes he tenido en 7 años. Una se canceló en la pandemia y pues ya esta pues, es la final, me dijo el abogado. Me llamó y solo me preguntó que si me hizo como 4 o 5 preguntas la asistente de la abogada y me dice, ¿tú asistes a alguna iglesia? Sí, asiste. ¿Cómo se llama la iglesia? Y le dije que se llama Presidio. Ok, me dice, ¿y qué haces? Uber. ¿Tienes algún hijo nacido aquí? Sí, tengo un hijo nacido acá. ¿Has declarado impuestos? Sí, he declarado impuestos por 5 años. ¿Tienes alguna forma de cómo comprobarlo? Sí, tengo forma de cómo comprobarlo. Y bueno, mándame una foto. Eso fue todo. ¿Cómo voy a estarme comunicando contigo? La verdad, yo los miro, a ese abogado yo lo miro, o sea, mi caso tal vez no será muy fuerte, solo porque en mi país me dispararon a mí. Yo vivo por milagro de Dios porque a mí me dispararon atrás en la espalda. Y eso es lo principal, aunque no tengo pruebas físicas. ¿Con un rifle? No, con una 9 milímetros. Oh, pistola. Sí, me dispararon aquí, la bala me entró aquí atrás, me cruzó por todo el cuerpo y me salió acá. Por aquí me salió, aquí tengo la cicatriz donde salió. Y entró, bueno. Está bien, ¿no? Entonces, entró por aquí y me salió por acá. Demasiada información. Entonces, oye, ¿cómo le pasa? Eso es lo más fuerte de mi caso, ¿verdad? Entonces, como a veces los jueces de migración quieren pruebas de papel y todo eso. Y mi papá, durante estuvo en vida ya, intentó ir al hospital y no había ni señas de que yo estaba internado en el hospital. O sea, como los hospitales públicos de nuestros países no sirven. No guardan registros. No guardan nada, botan todo. Y yo estuve el 15 de diciembre del 2008 internado ahí.
sea, de un día para otro me sacaron porque como la bala solo entró y salió, no se quedó adentro nada. Entonces, ¿cuándo es la fecha de este corte? El 10. Ok, el 10 de mayo. Sí, de este mes. Okay. Estamos hablando que hoy es Vamos a orar por eso. 7. Miércoles, una semana. Entonces, yo confío en Dios que todo va a salir bien. Bueno, vamos a orar, vamos a orar. ¿Cuánto va a ser, hermano? Amén. Mucho. Sí, como 20 algo. Ya fui una vez, nada más. Muy lejos, porque ya los tienen que ir a Florida, pero Florida es bien largo. Sí. Y Entonces, darle gracias a Dios por el bebé que ya fue su último de la cabecita y no hubo necesidad de cambio. gracias. De 8 milímetros que tenía de deformidad, se acomodó a 6. Y dice que entre 5 y 6 es normal. Dijo la muchacha, ya 5, 6, 9, que aunque le pusiera el casco no iba a hacer nada el casco ya. Entonces dice que sí mejoró y no hubo necesidad de ponerle. Amén. Gracias a Dios. Amén. ¿Ok? Oración, hermano, por un amigo, se llama Benito. Benito. Hablé con él ayer para ver cómo va su caso, porque él le detectaron cáncer en la próstata. Yeah. Y pues dice que pues, va mejorando. Amén. Seguir orando por él. Y la otra petición, hermano, es que pues mi carrito Honda con 370,000 millas ya se murió. 360. 370. What a Jeep. Entonces estoy queriendo agarrar una troquita, hermano. Y ya la encontré y ya la traté con el muchacho. Ajá. Pero ahorita estoy esperando que me den el préstamo del crédito y pues orar por eso para que me aprueben el crédito y que el muchacho no se me desespere y no me la va a vender porque está a buen precio. Y no se la vendo. ¿Qué es? Es una Toyota. ¿Tacoma? Tacoma. Sí. Sí, yo veo el Tacoma mucho. ¿Y hoy, hermano, lo incineró o lo va a enterrar? No, lo va a dar un break. Ahí lo tengo en mi garage. Es que la donación, yo lo ¿Lo incineró o lo va a...? No me quiero deshacer de él, hermano, porque le puse toda la suspensión. $2,000 en la suspensión. Entonces, prácticamente conviene mejor arreglar el motor en la transmisión. Motor. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Algo más? Nada, hermano. ¿Qué más? Oración por Por Andrés y Andrea. Andrés y Andrea. Ok, perfecto. Amén. ¿Son tus hijos? Y también se le olvidó, hermano, mis hijos también todavía en México. Hoy ya encontramos una persona que lleva el mismo apellido de ellos como tutor. Estaban pidiendo para darle una constancia de origen en el consulado hondureño y poderle dar una visa humanitaria. Ya encontramos una persona con el mismo apellido de Juan Pérez, entonces Pérez famoso también. Pérez, sí, y hoy fueron, pero ya mañana ya definitivamente les dicen si le van a dar la constancia de origen. Okay. Y ya con esa constancia es lo que falta ya para la visa humanitaria. Perfecto. Bueno, vamos a orar por ellos. Andrés y Alma, ya aquí ellos tienen mucho conocimiento de lo que de la iglesia y la fe, ¿verdad? Aquí en el Andrés y Andrea, sí. Sí. Pero el problema es que ya no están interesados en este momento. Exacto, más que nada me quieren ver perfecta. Oh, ¿a usted? Soy perfecta. Ah, bueno. Y tratar de que Dios toque su corazón para que regresen conmigo. Amén. Que se fueron. Oh, se fueron. ¿Dónde se fueron? No, aquí están, pero no están conmigo. Oh, en otro lado. Ok, all right. Oren por Andrés y Andrea. Ok. Que ha alejado del Señor y también de su madre. Ok, Señor, que tenga misericordia de ellos. Amén. All right. ¿Qué más? Yo quiero dar gracias a Dios, pastor, por salud, por la salud, por la vida, y porque nos permite estar aquí escuchando su palabra. Amén.
Yo escuché algo hoy, hermano aprendió. Estamos escuchando el hermano pastor McCarthy ahí, que estaba una sesión de contestar preguntas con los estudiantes del seminario de Master Seminario. Entonces, él dijo algo que mi pastor en Tucson siempre decía y que yo siempre he pensado y practicado también, que la pregunta fue acerca del discipulado. Usted lea en el Nuevo Testamento, ¿okay? Y va a encontrar que el discipulado primordial, incluyendo el Señor Jesucristo, fue su predicación. Yo no tengo nada en contra la idea de tener un grupo hasta individuo uno con uno. No tengo nada en contra de eso. Pero por mi propia vida, yo aprendí y crecí en la fe por ir y escuchar la predicación y la enseñanza. Entonces, muchas de estas cosas que está hablando el discipulado. Bueno, como yo dije, no tengo nada en contra de tener otra clase de cosas, pero la cosa principal que Dios ha puesto es la predicación, la enseñanza de la palabra. Y entonces, yo lo he visto cómo funcionó en mi vida, en la vida de muchas otras personas, y bueno, un pastor con tanta experiencia como McCarthy, lo dice el otro, uno de los estudiantes le preguntó, ¿no? Y es muy importante, y ustedes, por ejemplo, están aquí el miércoles, están aprovechando todo lo que tenemos aquí el miércoles, el domingo por la mañana, la escuela dominical, servicio, tal vez el domingo por la tarde. Eso sí es el discipulado. También los hermanos animando y exhortando el uno al otro. En otras palabras, la predicación y la comunión en la iglesia. Eso es lo más importante en cuanto al discipulado. Y que nosotros estamos mirando el uno por el otro. Mirando el uno por el otro. Que estamos interesados genuinamente en la vida de nuestros hermanos. ¿Sí? En la iglesia. Entonces, eso es lo más importante. Ahora, como ustedes saben, tenemos un estudio bíblico para las mujeres cada 2 semanas más o menos. Eso está perfectamente bien, es algo bueno. No estoy en contra. Pero lo principal es que la iglesia reunida, estamos en la enseñanza de la palabra de Dios, la adoración de Dios, la oración, ¿verdad? A Dios como iglesia, juntos. Y bueno, no quiero decir más, pero ya eso fue una bendición de escuchar eso. El pastor McCarthy después de, 60 años de ministerio. Y eso fue su contestación a un estudiante en el seminario. Ahora, ¿qué tiene, hermano? No. Ok, eso fue. Sí. Ahora, ¿qué más? Yo también quiero dar gracias a Dios, hermano, también por sus cuidados y protección y todo, pero también quiero dar gracias por un año más de vida de mi Mateito. ¿De su qué? Mateo. Oh, ¿cuánto tiene ahora? 3 años. 3 años, está grande. 3 años. Wow, eso es, los nietos. Qué bendición con los nietos, ¿verdad? Amén. Ok. Pues dando gracias a Dios por el techo que tenemos ahora. Amén. Por la casa, después de semanas y semanas de búsqueda. Gratitud a Dios porque fue muy complicado, fue muy angustiante, demasiado estrés. Pero gracias a Dios ya tenemos un lugar donde... Y estoy contento con la locación porque nos tomó como 20 minutos para llegar a la iglesia. Amén. Eso es una bendición. A mí nos acercó 20 minutos. Ya. Que eso es mucho diferencia. Oh, yeah. 20 en la ida y 20 en el regreso. Ok. All right. Vamos a orar por nuestros misioneros.
Vamos a orar por esta conferencia del hermano Marco Polo en junio. Vamos a seguir anunciándolo. Y no he escuchado al hermano Córdoba hace un poco de tiempo. Y él tiene la misma cosa como yo, como ustedes, estamos poniendo más viejo. Pero él todavía es un buen predicador y con años y años de experiencia también. Entonces, vamos a empezar. Yo voy a pedir a Daniel para empezar. Y después de ahí, cada uno que le gustaría seguir, sigue. Y cuando escucho el silencio, ya termino.